Bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo en esta sesión de mi oficina. Con todo el esfuerzo que hemos hecho ya estos años, creo que muchos de nosotros hemos participado y hemos presentado y ojalá nos sigamos animando a presentar cosas que tenemos o que nos interesan. Esta presentación habla de otra vez de los Trucial States. Hace 3 meses más o menos hice una presentación anterior que hablaba sobre la primera parte de los Crucial States hasta 1965, que era la parte postal británica. Esto fue el 17 de noviembre, pueden encontrar por ahí en YouTube, en mi oficina, la presentación. Ahora voy a hablar de un periodo muy específico que, si ustedes se fijan, está empalmado un poquito del 65 al 64. Para irme un poquito atrás, nomás para regresar y agarrar un poquito el hilo, voy a repetir algunos temas que aparecen en la primera presentación para entenderlo, pero hasta 1971, que es cuando se creó a raíz de los Crucial States, lo que es este, los Emiratos Árabes Unidos. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de esta presentación. Puede ser un poco larga, si se duermen, no se preocupen. Luego la pueden ver en internet o si se tienen que ir. Espero que sí irme rápido, pero como quiera, pues va a tomar algún tiempo. Alguna nota importante de esto es de que este es un tema muy complicado. Yo tuve interés en el tema no de una forma directa, aunque siempre, digamos, hace 40 años o más, quizás 40, 50, que empecé con filatelia, este es un tema que me llamaba la atención, pero me llamó más la atención cuando empecé a coleccionar las Olimpiadas del 68. Ustedes dirán, ¿cómo tiene esto que ver? Bueno, porque en esos años estos países estaban emitiendo bastantes sellos de precisamente las Olimpiadas de México 68 y pues era un tema que a mí me interesaba. Luego me di cuenta que no era una zona tan relevante, pero estaba llena de sellos sin mucho valor postal realmente. Lo importante de esta consideración es de que pues, esta presentación dista de ser exhaustiva. Yo me estoy basando en fuentes secundarias todo el tiempo. Tengo muy poquito material realmente, pero relacionado, y se los voy a mostrar, que son 3 piezas, creo, las que les voy a mostrar de las Olimpiadas del 38, que quizás también pudiéramos cuestionarlas, ¿verdad? Pero bueno, esa es parte de lo que quiero comentar de esto. Algunas cosas importantes, estas son las bases en las que tengo lo que les he presentado, lo que les voy a presentar. La vez pasada estaba basada en lo mismo, igual que ahora en lo que sigue. Y es importante recordar que esto estamos hablando de lo que es la India británica. Ahorita regreso aquí. Y que pues es importante también recordar la moneda que se usaba porque pues, eran diferentes países que tenían diferentes monedas. Recordando lo de la vez pasada, la India británica, hay que ver que pues era una zona muy grande, aquí estamos en la India, pero no era toda la zona que tenía, sino también tenía buenas regiones de Arabia que controlaba, donde están precisamente los Emiratos, y pues siguió avanzando esta zona en su crecimiento, aquí lo podemos ver, ¿sí? Y todos los estados que estaban aquí, precisamente los que son los Emiratos Árabes Unidos hoy en día, pues se les llamó por muchos años los Trucial States por los acuerdos que se entre el Reino Unido y estos estados, más o menos independientes realmente, entre 1820 y 1892. Los Emiratos incluidos son Abu Dhabi, Ajman, Dubái, Furaija, Ras Al Khaimah, Sharjah, Al Kuwait. Entonces, vamos a platicar de ellos y vamos a ver cómo está. Un resumen rápido de esto, que es parte de lo que presenté incluso la sesión pasada, pues es desde 1802 que dependían de la India británica, usando sellos británicos cuando fue correspondiente, lógicamente no en esos años, sino más adelante. Y luego pues la oficina se fue moviendo dependiendo de los cambios políticos y las independencias que había en la zona. La India se independiza en el 47, entonces ahora se dependía de Pakistán. Luego hubo agencias británicas en Arabia, y luego empezaron a pasar a los Emiratos, se crearon los Emiratos independientes al inicio, y luego ya se hicieron la unión en el 63, y luego entre el 63 y 71 cada Emirato emite sus propios sellos. En el 71, 1971, ya se forman los Emiratos,
¿Y por qué les digo la unión? Porque en inglés pues es United Arab Emirates, ¿verdad? Que se los conoce como la Unión de Emiratos Árabes. ¿Ok? Ya en este momento incluían su propia entidad postal. Hay que recordar que esta zona del mundo tenía mucha influencia británica. Todo lo que ven ustedes en verde fuerte y verde clarito es influencia británica, donde había oficinas postales. Los Trucial States están precisamente en esta zona. La oficina principal que había o que hubo por muchos años fue en Dubái, ¿verdad? Y vamos a repasar eso un poquito. Si quisiéramos ponerlo un poquito más o menos, de los eventos más importantes son estos. Yo ya repasé de 1801 a 1961, 63, hasta el 63 realmente. En la presentación anterior me voy a concentrar más en el 63 en delante. Claro, aquí se ve poquito, pero tiene mucha importancia relativa para lo que sucedió en ese momento, ¿sí? Y estos estados o Trucial States, ¿verdad? Que siguieron bajo la protección británica y siguieron emitiendo, mientras tanto, muchos sellos postales, ¿sí? Simplemente para dar una idea y recordar un poquito lo anterior que había presentado anteriormente, hace 3 meses, pues donde se empezaron a usar sellos fue en Abu Dhabi, ¿sí? Y en la isla Das, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había petróleo ahí, entonces las compañías petroleras necesitaban este, pues sacar cartas de sus empleados, ¿sí? Y se utilizaron principalmente sellos del Reino Unido con la reina Isabel II, ¿sí? Estos son los primeros sellos de los estados truciales como tales. Se usaron pues relativamente poco tiempo, como ustedes se pueden dar cuenta por aquí. Y cuando yo presenté esto la vez pasada, cubrí hasta aquí. Ahora voy a cubrir esta parte donde está la estrellita. Por eso hablo que es desde la independencia de los estados en forma independiente, países muy pequeños en algunos casos, con poblaciones muy escasas, pero bueno, han ido creciendo a lo largo de los años y principalmente voy a cubrir hasta el 71 o por ahí, ¿sí? Eh, Hay un protectorado británico, ¿verdad? En estos estados, desde 1802 hasta 1971, por una buena cantidad de años. Y mucho de esto es porque Arabia Saudita, pues también quería quedarse con esos territorios, ¿verdad? Pues eso se basaban mucho en que los británicos los ayudaran. Los Trucial States tienen muchos nombres. Depende a quién le consultes, pero estos son los nombres que yo he encontrado, que van desde los Trucial States, Trucial Oman, Omani States, States of Oman, Gulf States, estados del Golfo, y aquí pues, ven otros, no los repasemos, todos ahí los ven ustedes. El 1 de diciembre de 71 se revocan los tratados con Gran Bretaña. Eso quiere decir que ya no tenían necesariamente el protectorado de ellos. Y el 2 de diciembre del 71, y esta es la parte relevante, se crean los Emiratos Árabes Unidos con 6 emiratos. Vamos a ver ahorita cuáles son. Y el 10 de septiembre, perdón, de febrero del 72, o sea, unos meses después, se suma ya el séptimo, que son los que mencioné anteriormente. Y aquí los pueden ver ustedes, en el 72 Ras Al Khaimah, ese es el que se sumó. Y estos son todos los territorios que incluyen, lógicamente, se puede notar fácilmente que Abu Dhabi es el territorio pues más grande de todos los Emiratos. Eso no quiere decir que los otros no tengan una importancia relevante, sobre todo hoy en día, por los desarrollos que ha habido y mucho por petróleo. Algo que es relevante, que lo vamos a ver más a detalle, es de que algunos de estos estados, a pesar de que los tenemos por aquí, si ustedes se fijan, cada color representa uno de ellos, van a notar que tienen enclaves en otros lugares. Entonces, no necesariamente estos chiquititos quiere decir que son un enclave diferente, sino que simplemente son varios de estos. Recordemos que hace muchos años, o cuando esto inició, pues eran muy nómadas toda esta región, ¿verdad? Y por eso eran esos enclaves que se tenían. Entonces, me voy a concentrar en esta parte donde empiezan las oficinas postales, o sea, la administración postal británica en Kuwait, donde estaba basada, abre oficinas en diferentes emiratos, aunque todo el correo inicialmente se administra en Dubái, ¿verdad? Que es la oficina más importante.
Y entonces, si quisiéramos repasar qué ha sucedido aquí, bueno, la vez pasada platiqué sobre esto, ¿verdad? Las oficinas donde se fueron abriendo. Y entonces, ya para este periodo del 63 podemos ver que en diferentes lugares empezaron a abrir diferentes oficinas. ¿Recuerdan lo que les mencionaba antes de los diferentes enclaves? Bueno, aquí tenemos un par de enclaves que eran o que son dependencia incluso hoy en día de de Corfacán, de Charajá y de Manamá, que es ahora de Ajman, ¿verdad? Bien, entonces, esto es algo también que creo que ya presenté la vez pasada, pero creo que es importante incluirlo aquí, ¿verdad? El periodo en el que se usó o se emplearon estos sellos, ¿sí? Fue del 61, 63, 64 más o menos, ¿verdad? Y pues era una representación gráfica de la región, principalmente la palmera y el barco que es típico de la zona, ¿sí? Entonces, primero se usaron, como mencioné antes, en Abu Dhabi y en la isla Das, y luego a partir del 14 de junio del 63. Aquí pongo 63, 64, porque van a ver que no todos los estados, no todos los emiratos más bien, empezaron a utilizarlo en las mismas fechas. Algunos se trazaron un poquito hasta el 64, pero a partir del 63 cada emirato digamos que tuvo los privilegios o la oportunidad de emitir sellos con sus propias este, administraciones postales. Voy a poner también las banderas de los diferentes emiratos, ustedes las van a estar viendo. Eh, entonces, los Trucial States, pues acuérdense que, como mencioné, se usaban principalmente en Abu Dhabi y en la isla Das. Ustedes lo pueden ver aquí con estos canceladores que fueron usados entre estos años, 63 al 63, y aquí una pieza cancelada precisamente ahí, ¿verdad? No está claro el año, pero tuvo que, en el cancelador, pero tuvo que haber sido entre estas fechas, ¿sí? Entonces, entremos ya de lleno a los sellos propios de cada uno. Primero hablaremos Charajá, fíjense, la población es una población de 15,000 habitantes. Y bueno, todos pues, se convirtieron en algún momento en protectorado británico, no todos al mismo tiempo, también esto es relevante, históricamente hablando. Pero también tenemos que ver que pues, por lo mismo, pues, cada uno podría ser un poco diferente. Fíjense los enclaves que tenía Charajá, aquí los marqué. ¿Sí? No todos necesariamente emitieron sellos al mismo tiempo o en diferentes momentos. Y incluso hay algo que le llaman condominio de Furajá y Charajá. Esto quiere decir que ese territorio que está aquí lo administran los dos emiratos. Pues bueno, son ciertas cosas que a veces desconocemos, pero que es importante tenerlo presente por los sellos que se emiten y dónde se cancelan. Sharjah es un centro cultural islámico muy importante, y sus principales ciudades, puertos, Sharjah y Corfarak. Por eso Corfarak pues, emitió sellos postales, ¿verdad? Y hay diferentes historias, como por ejemplo esta que se envió un correo del aeropuerto de la British Royal Air Force en su territorio cancelado FPO 936. Eso quiere decir que desde los territorios de Charajá se envió correo de la Fuerza Aérea Británica. En el 63 abre sus oficinas Charajá y pues estaba empezando, ¿verdad? En julio a hacer esto y mucho correo se envía vía Bahrein. Voy a regresar un poquito para que veamos dónde está Bahrein aquí. Bueno, no aparece aquí. No encontré el mapa. Bueno, Bahrein, si te fijan, está por acá, está fuera de los Emiratos. O sea, todo el correo de aquí se iba hasta acá. Entonces, por mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, por algunos meses, eso se estuvo haciendo, ¿sí? En el 65 ya se emiten sellos de Corfacac hasta el 69, y en el 73 ya deja de emitir sellos este Emirato. Este es el primer sello, esta es su bandera, ¿sí? Hay diferentes cosas que tienen ahí de valores, de 1 a 100 eh, New Paisa. Y pues traía el mapa de Charajá, la bandera y lógicamente el jeque, ¿verdad? Que era muy común que se pusiera en esos años a la figura el dirigente del Estado, o en este caso del Emirato. Un sobre de primera emisión, ¿verdad? Con los mismos sellos, pero con algo sobremarcados. Entonces ya empezaban a buscar también cómo vender
diferentes sellos, y aquí empieza las cosas que empiezan a ser cuestionables y se van a dar cuenta mucho de ello más adelante. La segunda emisión pues, se ve un poquito más organizada, muchos países emitieron esta emisión de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? La tercera emisión también, ¿verdad? De la FAO, ¿sí? Y luego pues ya empieza más o menos el desorden, creo yo. En el 63 siguieron haciendo algunas emisiones y voy a presentar esto muy rápido porque no es posible cubrir todo, ni mucho menos. Y aquí puse algunos de los principales que emitieron, de los principales motivos que emitieron, no quiere decir que sean todos, principales motivos para que vean la variedad de motivos relacionados y no relacionados con ellos. Eh, y luego se pierden y van a ver mucho que pongo esto en los siguientes Emiratos, innumerables emisiones. ¿Por qué? Porque a veces en un año sacaban 30 emisiones, ¿verdad? Con muchas variedades, así como pueden ver aquí, sobremarcados, sobrecancelados, etcétera. Entonces, todo eso pues empezó a mandar un mensaje equivocado de lo que saqué, de los Emiratos. Y ahí donde pues se volvieron nocivos. Y más al final voy a hablar un poquito sobre eso de la parte nociva. Abu Dhabi, el territorio más grande, fíjense, aquí está la isla de Das. Tenía poca población también, 25,000 habitantes. Eh, Sus fronteras todavía hoy en día tienen algunos problemitas ahí de delimitarla, pero bueno, son cosas que pues, ellos tendrán que arreglar en algún momento. Las principales ciudades pues son Abu Dhabi, Riyadh, y en el interior pocos tienen, si se fijan en el interior, porque es desértico, ¿verdad? Kutuf y Alayan. Entonces aquí las podemos ver en el interior. Es un centro comercial muy, muy importante y hoy en día, y siempre desde hace años así, desde estos años es un motor petrolero. Eh, Sus primeras emisiones postales, pues como lo mencioné, fueron de la isla Das. No le gusta usar los sellos de Trucial States y abre la primera oficina de la Oficina Postal Británica en el 63, emite su primera emisión en el 64 y abre oficinas ya propias en la isla Das. Toma control del servicio postal completo en el 67 y en el 72 ya deja de emitir sellos. Otra vez, los típicos sellos primeros que emitieron, ¿sí? Su bandera. Fíjense cómo los colores van a repetirse mucho, pero en diferente formato también. Aquí vemos otra vez lo que les mencionaba, las sobrecargas, y pues los sellos que ellos han estado o que emitieron, ¿verdad? De estas emisiones. Yo estoy poniendo uno de cada uno, pero a veces van a encontrar 20, ¿verdad? Que sería difícil explicarlo para una población de ese tamaño. Sobres que aparentemente sí circularon. Yo no tengo este sobre, pero sí entiendo que sí circuló por la persona que me envió este sobre. Aquí tienen otros ejemplos, ¿sí? Mientras eran Trucial States o mientras formaban parte de este proceso, ¿verdad? Que eran de Abu Dhabi en sus primeras emisiones. Fíjense cómo aquí ya empieza a crecer mucho en años y en variedades otra vez la cantidad de sellos que estuvieron emitiendo. Probablemente Abu Dhabi sea el más ordenadito, vamos a ponerlo así, ¿sí? Y un sello que es muy significativo para muchos en esta zona, pues es el último sello que se emitió con el Domo de Jerusalén. Más adelante lo vamos a ver, pero aquí lo tienen ustedes en otras emisiones. Entonces ya llevamos dos Emiratos, Sharjah y Abu Dhabi, junto con Corfacán, ¿verdad? Que pues forma parte de Abu Dhabi, como lo mencionamos. Luego Ajman, fíjense la población 4,000, ¿sí? Ajman, ¿sí? Y forma parte de tu territorio otras dos enclaves, como lo pueden ver aquí, enclaves muy pequeños, ¿sí? Esta es la principal ciudad de su capital, que es Ajman, y este es el emirato más pequeño. Y a mí me da la impresión que además de ser pequeño, es uno de los emiratos más férreos que hay en la región. Pero bueno, platicaremos de eso después. Eh, Su primera emisión, pues de sellos fue en el 64 y en el 66 se emiten sellos en Manamá. Sí, y el 72 pues ya dejan de emitir sellos. Esta es parte de su primera emisión, una serie de 18 sellos, ¿sí? Con el jeque regente en ese momento. Eh, Se empezaron a sacar servicio aéreo también. Y aquí pueden ver, por ejemplo, esta es una emisión conmemorativa de John F. Kennedy después de su asesinato.
muy extensa emisión, también sobrecargada. Sí, aquí podemos ver pues, algunos usos que parecen reales. Ahora, una de las cosas que van a notar, no en todos, pero en muchos de los cubiertas que voy a presentar, es que dice la oficina postal o del lugar, ¿sí? Y ese es algo muy relevante, entonces da a pensar que pues era algo medio oficial o que simplemente estaban mostrando, no sé, y si ustedes se fijan aquí, están enviándolo al editor del Morning News. Vamos a platicar más adelante que tengo más detalles de las piezas que yo tengo. Otra vez empezaron un montón de diferentes o diversos emisiones, extensas todas ellas, ¿sí? Y ya a partir del 66 dije, ya es demasiado, no se puede presentar todo, así que decidí, pues decir que hay innumerables emisiones a partir de esto. Siguiente Emirato es Dubái, quizás todavía hoy en día uno de los más relevantes, ¿sí? Se independiza de Abu Dhabi en el 33, a formar parte del territorio, pero se independiza. Y Jatá, se fijan, otro enclave está fuera de del territorio principal, lo tienen por acá, con Omán realmente. Y sus principales ciudades, pues es Dubái, no hay mucho más ahí. Y otra vez, la explotación petrolera es lo que hace, pues, viable a Dubái y un referente incluso hoy en día. La oficina postal británica, como lo ven, esto se repite constantemente. La independencia de la India afecta, sobre todo porque era el más dinámico, ¿sí? Emirato, que empiezan a utilizar una dependencia específica de Pakistán. Y ya el 60, pues empieza el correo de los Trucial States, el 63 toma el control de su correo, y al 73 ya que se unen a los Emiratos Árabes Unidos, pues ya dejan sus sellos específicos. Aquí tienen la primera emisión. Es una misión muy diversa, muy interesante, sí, con el jeque otra vez como principal figura. Se fijan lo que les decía hace rato de las diferentes misiones que eran similares. Por ejemplo, esta es la campaña es contra la malaria, sí. Entonces hay muchas emisiones que traen motivos similares en diferentes emiratos. Aquí podemos ver en esta carta eh, enviada precisamente a una publicación filatélica, Meclis, del gobierno de Dubái, pues para que conocieran sus sellos, y aquí podemos ver dónde están sobremarcados, ¿verdad? Entonces, es interesante ver todo esto desde mi punto de vista, lógicamente, pero la cantidad de sellos que emiten es increíble. Otra pieza circular, ¿verdad? A Karachi, en Pakistán, ¿sí? Tiene sensor, un poquito roto. Aerogramas también se emitieron. Dubái, yo pensé que era muy activo Dubái por el petróleo, principalmente, pero la mayor parte del correo iba, o que sobrevive hoy en día de esos años, o sea, precisamente a Pakistán. Bien, el que sigue, Furaj, 7.000 habitantes. En un inicio era parte de Charajá, ¿sí? Y si ustedes se fijan, Charajá está aquí y Furajá está acá, entonces pues ahí se conectaban, ¿sí? Es un gobierno pequeño, que en un momento también tiene, bueno, que tiene un condominio acá con Furajá, Charajá. A veces me confundo en los nombres, ¿verdad? Se parecen mucho. Este, y es el único emirato que da completo hacia el Golfo de Omán, ¿verdad? Que es interesante. En inglés parece que tiene otro nombre, por lo que investigué, que es Fujairah. ¿Sí? Bueno, pues, cosas similares a los anteriores, ¿sí? Toma control de su correo en el 64, algunos 63, 64, y es la primera emisión. Se parece mucho el jeque, es otro jeque, pero pues barboncitos, ¿verdad? Simpáticos, con esa cara seria que tienen. Este, y pues hay diferentes viñetas y diferentes elementos que van incluidos, una cantidad grande de sellos. Se fijan, la bandera de color rojo persiste junto con el blanco. Aquí, pues entiendo que lo que dice aquí es Furajá. Eh, Ejemplos de los sellos que emitieron. Otra vez, el motivo de Kennedy es amplio, ¿sí? Fíjense otra vez, los sellos van
editoriales filatélicas, ¿sí? En Estados Unidos principalmente. Eh, Ellos no emitieron quizás tantos sellos como los demás al inicio, pero luego como que le aprendieron y otra vez innumerables sellos con innumerables motivos, algunos relacionados con ellos, otros no. Estos son dos, este es un sobre una cubierta que yo tengo, este, y la tengo principalmente porque es de las Olimpiadas. Tengo una plática de las Olimpiadas bastante extensa, si a alguien le interesa, de México 78. Y creo que uno sí lo incluí en aquella presentación y el otro lo conseguí después. No es fácil conseguir estas piezas, son escasas, pero otra vez van precisamente a editores de revistas, ¿sí? Por lo que investigué, porque son piezas mías, entonces sí me gustó investigar un poquito. El Sunday Star era la edición dominical de The Washington Star, que pues cerró en el 81 por quiebra. Y lo interesante es que tiene un contrasello de recibido, ¿verdad? En Estados Unidos. Aquí tienen otra pieza que también es de mi propiedad, igual con el sello, ¿verdad? Aquí de la marca, ¿verdad? Postal de que fue recibido en Times Square. Este, y por lo que investigué, esta persona, Ernest Kerr, era un promotor filatélico. ¿Sí? Entonces, pues otra vez, están buscando promocionar esto. Fíjense la cantidad de emisiones de las Olimpiadas, que la emisión regular, luego sobremarcaron fechas y luego sobremarcaron ganadores. O sea, hay tres emisiones completas muy amplias sobre las Olimpiadas de México 68. Y así es cada una de las emisiones que estos Emiratos hicieron. Seguimos con Ras Al Khaimah, más o menos en eso. Estoy hablando, cuando estoy hablando de población, estoy hablando del 63, 64, 65, la población que tenían más o menos en esa fecha. Hoy en día la población puede ser muy diferente. Pero esto es para justificar la cantidad de sellos. Y acuérdense también que mucha de esta población pues era población analfabeta. ¿Sí? Entonces, la cantidad de sellos pues, no justifica quizás todo esto, lo cual puede ser cuestionable, la gran cantidad de emisión de sellos que tiene. Ras Al Khaimah se separa de Charajá, aquí está Ras Al Khaimah, ¿verdad? Y se separa de Charajá, que está por acá, que es el azulito. Se fijan, pues estaba todo este territorio junto, Furajá y Ras Al Khaimah, que son los que se separan, ¿verdad? De Charajá. Y igual que los anteriores, se une a la Unión de Emiratos y es uno, pues hoy en día incluso es uno de los Emiratos más simples probablemente que podamos encontrar. Eh, Muy simple su historia, abre su oficina postal, en el 72 emite los últimos sellos y en el 73 se une a, a los Emiratos. ¿Sí? Si se fijan, quise incluir y no tengo el original y no conseguí una mejor definición, pero es similar al de los Trucial States, ¿verdad? Simplemente le pusieron Ras Al Khaimah, no está sobremarcado, simplemente pues quitaron el Trucial States y pusieron las palmeras con su nombre, lo cual es pues interesante de decir, pues ya acepto que estoy, pero soy independiente, ¿verdad? Aquí tienen un ejemplo de estas sobremarcas de una serie permanente, que es la anterior que mostré. Se fijan, es este barquito que está aquí, y acá pues ya le empezaron a poner sobremarcas de las Olimpiadas de Tokio del 64. Este, Aquí está el gobierno de Ras Al Khaimah, enviado, no sé quién se lo enviaron en Estados Unidos. eh, y acá otro sobre también, recubierta, sobremarcado, fíjense cómo está sobremarcada, ¿verdad? Y pues sobremarcada para darle diferentes valores, actualizarlas, ¿verdad? Valores nuevos en monedas diferentes que se fueron dando. No son muchas sus emisiones al inicio, pero las sobremarcas son amplias. ¿Sí? Y yo creo que incluso adrede las pusieron al revés algunas, como las que pueden ver aquí, ¿sí? O sea, boca abajo. Eh, y pues bueno, síguense esas innumerables emisiones. Seguimos con Umal Quain, perdón, con 5,000 habitantes, no es mucho, se dedica bastante pobre también a la pesca y cultivo de dátiles. Mucho del dátil entiendo que se consume en Europa, o gran parte viene de esta región. No es la única, pero viene de esa región.
Emite sellos postales en el 64 y deja de emitir sellos en el 73. Aquí tienen al jeque, ¿verdad? Con diferentes motivos locales de interés para ellos. ¿Sí? Una pieza, correo aéreo de Estados Unidos, otra vez del gobierno, ¿sí? Correos oficiales probablemente. Y aquí vemos pues las Olimpiadas y acá otra vez la primera emisión que tuvieron de correo aéreo, ¿sí? Con los valores respectivos. Empezaron a experimentar con cositas como esta, redonda, timbres circulares, bastante temprano. Este, pero bueno, aquí tenemos otra pieza, sobremarcados, ustedes los pueden ver aquí en rojo, sobremarcas, eh, donde emiten sellos oficiales, probablemente eran para ese propósito, ¿sí? Y otra vez, muchas emisiones hasta el 72. Y con esto cubrimos, en esencia, todos los Emiratos, ¿sí? Los Emiratos emiten los primeros sellos eh, después de que se unen. En diciembre del 71 se reemplazan los Truthful States con los Emiratos. Primero fueron Abu Dhabi, Ajman, Dubái, Fujairah, Sharjah y Al Quwain. Y unos meses después, un par de meses después o por ahí, Ras Al Khaimah se suma, ¿sí? En agosto del 72, ningún emirato emite ya sellos y se ven los primeros sellos que emiten los Emiratos Árabes Unidos, sobremarcados, algunos de ellos de Dubái, como estos ejemplos que puse aquí, pero también tienen este que fue la primera emisión de sellos donde ya está claramente que son los Emiratos Árabes Unidos, estos dos que ustedes pueden ver aquí, con el jeque que quedó como líder, que precisamente era de Abu Dhabi, por eso se sobremarcaron los sellos de este lado. Eh, Aquí empiezan, los sellos de Abu Dhabi se usaron por un periodo, ¿sí? Como decía, pues tenía este periodo, es cuando se unen, ¿verdad? Y se empiezan a sobremarcar, como lo pueden ver aquí. Y finalmente, tiene su penúltima emisión, en el 8 de diciembre del 71, que es la que tenemos aquí primero, y en 72 ya es ya de Abu Dhabi. La última emisión que tienen ellos es, como decía, el Domo de Jerusalén, que es algo relevante que más adelante lo utilizan los Emiratos. Entonces, ¿qué podemos decir de todo este proceso? Y aquí tienen ejemplos de los diferentes Emiratos y los sellos que se han utilizado también del Reino Unido. Bueno, que todo esto es un resultado de un proceso histórico motivado por diferentes entidades postales, como son todas estas, la East Indian Company de la India Británica, la Gobernadora Británica, la Indian Branch Post Office, el Correo de Pakistán, que acuérdense que también tuvo un impacto relevante ahí, la British Postal Agencies in Eastern Arabia, que son la entidad que estaba en el este de Arabia, que manejaba los Trucial States, los Trucial States junto con la Administración Postal Británica, y ya luego cada emirato con sus dependencias independientemente, y luego ya entran los Emiratos Árabes Unidos al final. Entonces es muy amplia e interesante la gama postal que podríamos encontrar aquí. Si quisiéramos pensar en que en todos estos Emiratos y todos sus sellos que emitieron, todo este proceso puede ser interesante, pero yo siempre me pregunté cuando entré en esta parte de ver, bueno, ¿hasta dónde? ¿Verdad? Y uno de los problemas que podemos encontrar es que a partir del 64-65 más al 65, es que encontramos que hay innumerables sellos que son considerados como prohibidos o nocivos por la FIP, ¿verdad? Y esto fue definido desde 1936 en el Congreso de Filadelfia. Cuando estamos hablando de nocivos, y por eso puse esta marquita aquí, también muchos le llaman abusivos, especulativos, fantasías, falsos, privados o ilegales. Ahorita voy a explicar un poquito más a qué se debe. La formación de los Emiratos, ya de completa independencia del Reino Unido, ¿verdad? Ya para ese entonces, pues entonces ya tienen los colores panárabes, que son estos cuatro, ¿verdad? El rojo, verde, blanco y negro.
que representan la unidad de las naciones árabes. Y ustedes y yo los podemos encontrar en las diferentes banderas de esa región, de otros países. Sí. Y bueno, pues la primera emisión definitiva de los Emiratos fue el 1 de enero de 73, ya que se habían consolidado todos. ¿Qué son los sellos prohibidos? Así como un tema relevante dentro de esta charla. Sí. Esto fue definido, según la información que tengo, en el Congreso FIP de la 76. Puede ser que haya una información posterior, pero aparentemente se ha quedado esa definición desde ese entonces y creo que es relevante presentarla aquí. Se definen con sellos postales que violan los estándares éticos y procedimentales de la FIP y la UPU, la Unión Postal Universal. Se prohíben exposiciones de la FIP, se consideran dañinos a la integridad de la filatelia y se busca, al momento que se definen, proteger a los coleccionistas de prácticas injustas y engañosas. Creo que muchos de nosotros cuando fuimos mucho más jóvenes, quizás cuando estábamos en nuestros 10, entre 10 y 20 años, bueno, quizás entre 10 y 15 más pegados, vimos todos estos sellos y nos llamaba mucho la atención, además de que eran muy accesibles, pero realmente pues eran sellos prohibidos o nocivos. Se buscaba preservar la credibilidad de las expresiones filatélicas y desincentivar a los países o entidades postales a emitir sellos considerando una ganancia más que en la necesidad postal, cosa que sucedió mucho, particularmente en los sellos de estos Emiratos. La FIP y la Unión Postal Universal promueven el uso del World Numbering System. Sí, aquí tienen la liga, si quieren ir ahí, para ayudar a legitimar, ayudar a legítimamente identificar las emisiones postales. El problema que se tiene con esto es de que pues, sí hay muchos numeritos por ahí, de muchos países, pero no todos, entonces se crea mucha inconsistencia de lo que se registra. Sí. ¿Cuáles son los criterios que se definió en este Congreso? Pues fueron los siguientes. No ser vendidos por la oficina postal, vendidos principalmente por agentes comerciales, cosa que sucedió mucho. Estos Emiratos no tenían esa capacidad, ¿verdad?, de llegar a todo el mundo, pero sí agentes comerciales se dedicaron mucho a ello. Son emitidos en excesivos formatos o en ediciones limitadas, cosa que también se ve aquí. O sea, emito los sellos, 18 sellos, una vez y luego los empiezo a contramarcar con cosas raras, con diferentes usos. Entonces todo eso pues tiene esta parte de estas ediciones excesivas, ¿verdad? Hay sobrecarga excediendo el 50% del valor facial. En el caso de los Emiratos no hay mucho de ese tipo, pero sí hay muchas sobrecargas, ¿verdad? Entonces sí es importante considerarlo. Esta, eh, Hay una definición que yo vi de los sellos prohibidos o nocivos en este libro de la FIP, ya desde algunos años. Ustedes pueden consultar, de Leon Putz, ¿verdad? Y lo estuve checando también en otras fuentes, aquí las pueden ver, si quieren consultar más sobre estos sellos prohibidos o nocivos, de cómo se definen. Algunos comentarios finales de esta presentación de hoy. ¿Sí? Los Crucial States pues emitieron sellos de correo válidos para su uso. Yo estimo que entre el 61 y el 64. Eso no quiere decir que otros sellos postales no hayan sido, otros sellos postales que hayan emitido, aunque sean considerados como nocivos por algunos criterios, no quiere decir que no hayan circulado. Y ahí es una parte que hay que identificar qué tanto es válido o no, ¿verdad? Desde mi punto de vista. Los Emiratos Independientes emiten sellos de correo desde estos años, pero antes del 66 muchas de sus emisiones son consideradas como nocivas o prohibidas, de acuerdo a los criterios de la FIP y la Unión Postal. Existen usos de ciertas emisiones postales válidas, como lo que he mencionado, la que presenté, o los sobres que presenté, no todas vienen en ese proceso, este, pero sí podríamos ver que algunos sí circularon realmente. ¿Sí? Y creo yo que ya desde el 73 los Emiratos pues ya emitieron sus sellos más controladitos, de una forma más adecuada, ¿verdad? Sin que sean necesariamente considerados como nocivos como antes. Lógicamente, pues conviene revisar esta validez, ¿verdad?, de estas emisiones postales. Y pues quiero dar las gracias por haber aguantado este recorrido en todos estos Emiratos, que pues no es fácil entenderlo y creo que
Tampoco lo que yo presenté va a ser suficiente para entenderlo, pero nos da una idea de qué pues ha sucedido en esa región. Muchas gracias. Gracias, Jorge. A sus órdenes de preguntas si tienen, no sé si las puedo responder, pero con mucho gusto. Mauricio. Primero, Jorge, felicidades, muy interesante como siempre la charla. Jorge, viendo estas estampillas que mostraste, eh, ¿has podido ver, bueno, en caso que tuvieras pie de pliego, si por casualidad fueron impresas en el mismo lugar? Lo digo por la exagerada similitud Sí, hasta en los tipos de eh, letra y cuando estaban o sea, como separados, pero es el diseño, es casi un copy-paste, sobre todo estas que tienen como el halcón y el hectas, que la sí, misma sí, sí, sí. posición y la misma letra. Te, ¿Dónde eran hechas? te soy sincero, lo desconozco. No, no, no investigué eso. Lo Ok, desconozco. Entonces no te puedo decir. ok, gracias. Sí, pero sí, yo también noté esa similitud, pero ya no lo investigué, te soy sincero, Mauricio. Lo que Ok. sí puedes notar es que la calidad, en algunos es diferente que en otros, o sea, quizás Ujú. haya más de una casa impresora. Ah, ya. Pero hay muchos muy similares, con Sí. motivos muy similares, letras muy Ujú. similares, diseños muy similares, sí. Sí, sí, y curioso, sí, la mayoría de los sobres esos del correo, como para querer promocionar las Ujú. estampillas, asumo que, supongo que andan buscando también una fuente de ingreso Sí, sí, antes sí, de la explotación de petróleo y, claro. Bueno, esto fue después del petróleo, sí, bueno, pero estaba, o sea, acuérdate. estaba empujando, o sea, estaba Sí, empezando todo eso. estaba empezando, pero al mismo tiempo, pues era una forma de decir y escribirle a toda esta gente, decir, estamos usando Ujú, estos sellos, te llegó la carta con nuestros sellos, ujú, haz un comentario por ahí, ¿no? No, ¿verdad? En tu interesante, además, publicación. así se ve que sin efecto circular. Exacto. O sea, y ahí es una cuestión interesante, circularon, pero pues no son adecuados, ¿verdad? Entonces es un tema interesante. Interesante. Gracias. A ti, Mauricio. Jorge, pero una opinión a eso que acabas de decir, ¿no? Entonces hay momentos, eventos y como este es el caso de que quizás lo único comercial, entre comillas, que existe es otra vez, entre comillas, filatélico, pero si está dentro del proceso de que pasó por el correo y todo ese tipo de Ujú. cosas, no debería ser excluido, ¿no? Al margen de que la intención comercial era promocionar sus propias estampillas, pero no le quita la Sí, parte comercial y son raros como nos has comentado, ¿no? sí, Un sobre. si tú te pones a pensar un poquito, Henry, en esto, yo diría como nuevos, pues sí deberían de ser considerados como nocivos, pero hemos visto en muchas presentaciones aquí que se han utilizado muchas cosas de papel, voy a dejarlo así para no Claro, meterme en muchos líos, que se utilizaron para pagos del porte, que es lo mismo que está sucediendo en estos casos que estamos tú mencionando y que yo mostré. exacto. ¿Sí? Entonces, pues, incluso hay veces que no viene ni el pago, hay veces un lapicito o algo escrito, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, yo creo que hay que reevaluar ese tema en algún momento. Sí, estoy de acuerdo, porque la actividad comercial es lo que motivó realmente que eso circule. Ahora, si la actividad comercial estaba relacionada con promocionar la filatelia, nocivos o lo que fuera, es una cosa al margen. No es como yo recuerdo haber visto algunos sobres del siglo XIX, sí, de CIVEC, que salían del Perú. Perú nunca tuvo emisiones CIVEC, pero me imagino que él estaría en conversaciones con alguien a ver si Ujú. también expandía el negocio, ¿no? Claro, Y son claro, sobres claro. raros, entonces, Ahora, ahora hay que considerar una cosa, o sea, la mayor parte de lo que presenté fue de los sellos de los Emiratos, e iba a Estados Unidos primero. Lo claro, segundo, Estados Unidos los aceptó. exacto, y ahí está el sobre circulado con Ujú, recepción, eso está de ujú, punto a punto totalmente ujú. legal. Exacto. Pero bueno, habrá que platicar más de esto. Así es. Heinz, Muchas gracias, Jorge, una vez más. Un gusto. Mira, quería hacer un comentario sobre los sellos, estos que están prohibidos. Hay una forma súper fácil de identificarlos y generalmente son sellos que tienen
el matasellos impreso con el mismo sello Sí. prácticamente, y además muchas veces no tienen ni goma, o Ujú. sea, ni se la ponen, o sea, los imprimen hechos así en un papel que es bastante parejo también en la mayoría de esos países, un, un papel blanquecino que, que es muy movible y muy maleable. No es acartonado, por decirte, o más rígido. Y tiene, digamos, el hecho de tener ese matasello, que normalmente lo marcaban sobre 4 sellos, Ujú. por lo tanto tiene como un cuarto cada uno, es un signo clarísimo Claro, de que se refiere a esos sellos. sí, Y esos son comerciales, hechos por sí. miles o no sé cuántos serán, Sí, pues no sé si existe un registro de cuántos serán quién impresos. sabe, quién sabe, no sé. Muchas gracias, Jorge. Ay, ya les había mencionado sobre un catálogo que hay, ¿verdad? En la charla pasada, que busca recabar todos estos sellos, y sí, sí, algunos se ven ahí mismo en el catálogo que están así marcados, cancelados, como tú dices, impresos. Sí, y no son los únicos países, estos Emiratos, hay otros muchos, Panamá, Paraguay, de nuestra zona, ¿verdad? Que también emitieron muchos sellos, Ecuador, en esos años y en otros, que también pues han sido considerados como sellos prohibidos o nocivos. Por lo mismo, exactamente. Es una pena, pero sucede. Y todavía hoy en día sucede. De repente acá en cada país que tú dices, ¿y de dónde salió? ¿A quién se le ocurrió? Sí, emisiones particulares que no tienen valor postal realmente. Así es. Jorge, otra curiosidad, esta más geopolítica. Entonces, gracias también por aclarar los bordes, ¿no? Y las fronteras entre los diferentes estados. El que sí me llamó la atención, porque no es parte de la Unión Árabe ahí, es Omán. Y Omán Sí, no tiene continuidad fronteriza con la punta de la península. Mi pregunta, si es que está reflejada en alguna emisión postal o algo. ¿Cómo se llegaron a poner de acuerdo? Porque ese tipo de distribución es bastante curioso, quizás único en el mundo, ¿no? sí, no sé realmente, Henry, pero si nos ponemos a pensar en esa zona, pues siempre ha habido tribus pequeñas que son nómadas y probablemente algunos llegaron aquí, otros allá. Algunos se afianzaron un poco más que otros. Era una zona de piratas, todavía al inicio del siglo XX. Sí, entonces, pues ahí empezaron, yo creo, a definirse cosas. Yo llegué hasta aquí, tú llegaste hasta allá. Y yo creo también, como a veces lo hemos visto en las películas, esto ya es creencia mía personal, este, que, que pues tenían sus reuniones de líderes, ¿verdad? Claro. Y sus guerras también las debían de haber tenido por territorios. Pero acuérdate que estamos hablando de desierto, prácticamente todo, Ujú. esa zona. Entonces, pues controlo lo que me conviene y hasta donde me conviene. Más de eso no conviene, nunca, ni nunca ha convenido. ¿No? Pero ver el mapa y que se ¿Quieres que lo ponga? distribuyan así, yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? Que conversando, se puede uno llegar a poner de acuerdo. Yo no sé si conversaron mucho, no investigué la historia de Oman, pero si tú te fijas, aquí hay Oman Claro, también, o sea, es eso es un lo que me llamó enclave. más la atención. Los otros se Sí. explican, pero ese. Pues se metieron como aquí que Charaj o Sharjah. Charjá, Ajá. pues tenía estos territorios y luego se separaron y yo creo que a raíz de eso se crearon los diferentes enclaves. Sí, Desconozco esa parte. Bueno, Digo, es, además, uno busca libros de historia de esto y es bien ah, complicado encontrarlos, ¿eh? No creas que es fácil, y aunque sean en inglés, es bien complicado encontrarlos. Yo he buscado a lo largo de los años y no hay mucho realmente. de repente están en árabe que se hace más difícil. Probablemente, sí. Y yo creo que no hay mucho porque pues es muy no documentaban, acuérdate también en eso, ¿verdad? La gente era iletrada, probablemente hasta hace 60 años, 70 años, ¿Cierto? quizás empezó a haber algo ya más de registros, ¿verdad? Que pudiéramos Y eran muy decir de pocas esto. personas. Y eran muy pocas, A o sea, poquísimo, sí. entre todos no suman 100,000, si ustedes se fijan, en toda la zona. Si sumamos todos no llegan a 100,000.
Sí. E inclusive en otros que no son parte, creo que como en Qatar, de que el único, digamos, la única industria era el colectar perlas, ¿no? Sí, Entonces, sí, es cierto, muy pocas personas, una industria, nómadas, entonces alguien durante los 60 o 70 vio la visión y el potencial y ahora están desarrollando, pues, ¿no? Ciudades ujú. artificiales, pero que es con No, visión, o sea, tiene definitivamente no- nomás ponte a un pensar en esto, fundamento. hasta ya tiene exposiciones filatélicas. Exacto, sin ir muy lejos. Pues ellos lo que tienen es dinero a manos llenas. Lo que sea. Sí, tómalo. ¿Verdad? Buen punto. Otra pregunta o comentario para Jorge. Ah, Bueno, pues muchas no hay gracias nada. de nuevo. Jorge, gracias porque uno, sobre todo yo, lo que veía esto siempre era el papelito de color que aparentemente no vale nada, pero hay una parte que sí, cómo se llega a formar. Entonces, todo nos enseña algo, ¿no? Es bien, bien Claro, importante. Gracias, gracias por eso. con gusto. Bueno, Sí, muchas gracias. bueno, Muchas gracias. muchas gracias a Listo. ustedes. Entonces, Bueno. con eso nos quedamos hasta el día de hoy.